Continuando con el cálculo de un condensador multicomponente que va a circular por los tubos de manera vertical y de flujo descendente, o sea, va a ingresar desde la parte superior y va a fluir hasta la parte inferior, tenemos que calcular lo siguiente. Primera instancia, calcular el calor sensible de la fase vapor. De la fase vapor. Hay una masa de vapor que condensa poco a poco, mientras que hay otra masa restante de vapor que se encuentra a una elevada temperatura y debe enfriarse primero para llegar a lo que sería la condición de condensación, o sea, llegar al punto de rocío. Entonces, para enfriarse, justamente dicha masa intercambiará calor sensible. Y debo tener en cuenta dicho calor sensible del vapor que justamente va a ceder. Esa masa de calor sensible con lo que sería la variación de entalpía de calor sensible, desde una cierta temperatura del intervalo hasta la otra, la siguiente. De esa manera, yo conseguiré la expresión de entalpía de calor sensible y aplicada a lo que sería, o mejor dicho, multiplicándola por el promedio de los volúmenes generados en el intervalo que estaremos analizando, podré calcular lo que sería el calor sensible de dicho intervalo número 1. Y así consecutivamente para sacar el calor sensible del intervalo número 2, considerando las condiciones del intervalo 2 en cuanto a entalpía, y los flujos molares en fase gaseosa desarrollados en dicho intervalo, que serán las condiciones de entrada y condiciones de salida, promediados, o sea, dividido 2 en esta sumatoria. Lo mismo razonamiento se aplica para el intervalo número 3, intervalo número 4, intervalo número 5. Y de esa manera obtendré lo que sería la expresión del calor sensible, que dividiéndola por la carga térmica por intervalo, me daría lo que sería la relación sensible neta, o sea, la relación gamma sub R. Que como se ve, esa relación es más destacada al principio porque este fenómeno surge al comienzo de la condensación y a medida que se vaya más masa de vapor condensando, ese efecto no logra ser tan predominante. De ahí nos vamos al cálculo geométrico del condensador. Eso significa establecer, por ejemplo, los parámetros geométricos como longitud de tubos, diámetro de tubos, número de tubos y demás. Para eso, ¿qué debo hacer? Debo definir un área de diseño. Y esa área de diseño depende de dos cosas. La carga térmica total, el U de diseño que yo establezca de tabla, y el delta T media logarítmica. Y además del factor Ft. Para el delta T media logarítmica voy a aplicar este delta T media global, que va a considerar justamente las condiciones de entrada y salida de cada uno de los fluidos. Luego, para el factor Ft, en este caso, como estoy utilizando un condensador vertical por tubos, la idea es que justamente el número de pasos por tubo sea 1. Y así, en consecuencia, también puedo optar por un número de pasos normal por lado de carcasa que también sea igual a 1. Como ambos números de pasos son 1 a 1, el Ft, el factor de corrección, va a ser igual a 1. De ahí, sacaré el U de diseño a través de esta tabla, donde analizaré que mi mezcla de hexano y decano cae en hidrocarburos livianos a presión atmosférica, como fluido caliente, como el fluido a condensar, y el fluido refrigerante, que será el frío, será el agua. Por lo tanto, en este sistema, el U de diseño puede partir a partir de estos valores. Yo he decidido optar por un valor de 500 joules por segundo metro cuadrado Kelvin, y de esa manera obtener lo que sería el área de diseño. Por lo pronto, calcularé el largo de tubos comercial, o mejor dicho, definir un largo de tubo comercial, un diámetro de tubos comercial, que se obtuvo de 3/4 de pulgada y BWG 18, un arreglo cuadrado dándonos una separación entre tubos de 1 pulgada. Con esa medida de diámetros externos, el arreglo cuadrado, la separación y el número de pasos, definiré justamente cuál será el número aproximado de tubos. Y si me fijo en la tabla, el número aproximado de tubos quedaría entre estos dos valores. Elijo el inmediato superior, 177 tubos, que le corresponde un diámetro de carcasa en pulgadas de 17 1/4.
puedo definir en esta instancia, por ejemplo, que la separación entre baffles va a ser aproximadamente la medida del diámetro de carcasa, y un 25% de ventana de baffle o de corte de baffle dispuestos de manera vertical. Para que así, no, bueno, acá es indistinto, mejor dicho, que sea vertical o horizontal, porque justamente los baffles influyen sobre el movimiento del fluido por carcasa. Y en este caso, el fluido por carcasa es el agua, así que es indistinto ponerlos vertical o horizontal. Así que vamos a hacer esa aclaración. Con las medidas de los parámetros geométricos, justamente, puedo sacar el área disponible, el AD, el A sub índice D, pi, diámetro externo, número de tubos, longitud de tubos, me da casi 52 metros cuadrados. Cálculo del coeficiente pelicular, del lado de carcasa. Dijimos que del lado de carcasa justamente circula el agua refrigerante, por lo tanto acá se realizan cálculos de carcasa y tubos normalmente vistos. Solamente que considerando justamente la sección del lado de carcasa. Y del lado de carcasa circula el agua. Entonces calcularé todo en base a los datos iniciales y propiedades del agua. Diámetro equivalente a partir de esta fórmula, debido al arreglo cuadrado que yo dispuse, el área de flujo del lado de carcasa con los parámetros geométricos, suponiendo hilera central, o sea, estamos hablando del método de Kern, justamente el método idealizado de área de flujo por el lado de carcasa, la densidad de flujo másico del lado de carcasa, donde será el caudal del agua que circula dividido el área de flujo de carcasa, el Brandt, el número de Reynolds, y de así calcularé el coeficiente pelicular del lado de carcasa, dado que justamente la medida del Reynolds, el número de Reynolds, me dio de estilo régimen turbulento. Para sacar el cálculo del coeficiente pelicular del lado de los tubos circulará el fluido de proceso. Esa mezcla multicomponente que va a circular del lado de los tubos y se va a ir poco a poco condensando. Por lo tanto, debo considerar las propiedades de mezcla, tanto en fase líquida como en fase gaseosa. Del lado de los tubos. En este caso voy a recopilar en lo que sería una medida de columnas, voy a recopilar todas las fracciones molares en fase gaseosa, justamente, desarrolladas a lo largo de la condensación, o sea, en cada una de las condiciones de entrada y salida de los intervalos. Como son 5 intervalos, tendré 6 condiciones de entrada y salida. En total, ¿no? Lo mismo para las fracciones molares en fase gaseosa. Y con eso puedo definir las propiedades de mezcla líquida como de mezcla gaseosa. Nótese justamente que tiene subíndices materiales J y subíndices matriciales I. Y estos subíndices matriciales I y J ya estaban definidos previamente en el balance de energía. Y era el valor que va de 1 hasta NC componentes, o sea, de 1 a 2. Y J era un valor que va de 1 al número de temperaturas, que será justamente de 1 a 6. O básicamente en sí hasta el número de condiciones de entrada y salida por intervalos, que siempre será el número de intervalos más 1, o sea 6. Definir el CP de gas de cada uno de los componentes a dicha temperatura y, considerando las fracciones molares desarrolladas, sacaré el CP de mezcla gaseosa. Bajo el mismo análisis sacaré el de mezcla líquida, solamente que teniendo propiedades en fase líquida. Saca el delta H de condensación para definir el calor latente de mezcla gaseosa en términos máxicos. Sacamos lo que sería la viscosidad del vapor a las temperaturas desarrolladas a lo largo de la condensación para aplicarla a las fracciones respectivas molares para tener su medida de mezcla gaseosa. Bajo el mismo análisis se obtiene el de mezcla líquida y así sucesivamente con el resto de propiedades. Vamos con el cálculo. Coeficiente pelicular por los tubos. Tenemos que considerar que al principio dijimos que íbamos a arreglar un condensador multicomponente del lado de los tubos en arreglo vertical con flujo descendente. Y eso implicaba de que a lo mejor el fluido, el vapor multicomponente, ingresaba a tanta velocidad que a lo mejor empujaba todo el líquido condensado que se iba formando contra las paredes del tubo.
y como el líquido condensado se iba aplastando contra las paredes del tubo, se generaba un tipo de flujo anular. En cambio, si esa masa de vapor que circulaba no ingresaba a mucha velocidad, el líquido condensado se iba formando sin ninguna irregularidad. Lo único que sí es que a medida que avanzaba la condensación y a medida que circulaba, ese condensado iba aumentando en su espesor de película. Y al principio de la condensación a lo mejor se formaba una película de condensado de espesor relativamente mínimo, y sobre el final ya tendremos una película de condensado de espesor considerable. Y eso involucra justamente un cierto perfil de líquido condensado, que va a variar en sí en el tipo de régimen que se encontraría. Al principio seguramente el condensado circulará a régimen laminar, pero más avanzada la condensación tal vez desarrolla un tipo de flujo turbulento. Entonces deberé calcular por un lado al principio un coeficiente pelicular por flujo anular, y luego un coeficiente pelicular por el tipo de régimen de flujo. Saco el coeficiente pelicular de flujo anular, sacaré el área de flujo por los tubos, el número de Prandtl del condensado, recopilaré lo que serían las propiedades en fase de vapor. Eso significa recopilar en columnas lo que serían los flujos molares en fase de vapor a lo largo de la condensación, y a través del peso molecular sacaré en disposición de filas esta vez lo que sería el caudal másico en fase de vapor. Dado la dinámica que se optó en este ejercicio, al principio en lo que sería el balance de masas por intervalo, siempre se fue calculando en cierta instancia, al final, más que otra cosa, el líquido condensado formado en términos másicos a la salida de cada intervalo. Entonces tenemos que, con esos valores ya directamente puedo renombrar la expresión del caudal másico líquido en términos agrupados en términos de filas. Lo que sí, el primer término es a la entrada, y a la entrada no hay líquido, porque a la entrada justamente ingresa el vapor. Entonces, como no hay líquido a la entrada del condensador, destacaremos que el WL1 será 0, y recopilaré el caudal líquido condensado desarrollado en cada intervalo. Con esa medida de caudal másico por vapor, de vapor con la de líquido, puedo formar esta matriz de filas de caudal másico total. ¿Para qué me ayuda esto? Para definir justamente las fracciones en peso. Las fracciones en peso del vapor, o el título de vapor en sí, el X, será definido según las condiciones de ingreso y de salida de cada intervalo. De esa manera yo defino que el título de vapor, a la entrada de cada intervalo, su índice matricial K, siendo K de 1 a 5, será la masa de vapor, en términos másicos, sobre la masa total, sobre el caudal másico total, su índice K. De esa manera yo destacaré la fracción en peso del vapor en el ingreso de cada intervalo. Fijémonos que el ingreso del intervalo 1 justamente ingresa como vapor puro, o mejor dicho, como fase vapor. Y a medida que avanza la condensación, justamente, ese título de vapor se va decayendo porque el líquido se va formando. Del mismo razonamiento sacaré el título de vapor a la salida de cada intervalo, que será justamente XO, su índice matricial K, W del vapor, caudal másico del vapor, sobre W del total, y eso se destaca como su índice matricial K más 1. De esa manera tendré el título de vapor, o la fracción en peso del vapor, a la salida de cada intervalo. Con esos factores desarrollaré los coeficientes de correlación de Boyko-Crugilin, JI y JO, definiré la densidad de flujo másico del condensado, con justamente el caudal másico de líquido formado a lo largo de la condensación, y de esa manera obtendré el coeficiente pelicular de condensación por flujo lunar en la entrada de cada intervalo, considerando la expresión que vimos justamente, pero considerando las condiciones de entrada exclusivamente. Luego haré lo mismo, pero considerando las condiciones de salida. Será el coeficiente pelicular por flujo anular a la salida, su índice matricial K, y detallaremos justamente su matricial tipo K más 1.
para así haga referencia justamente a la condición de salida de cada intervalo. Y en este caso será J.O. Tendré las condiciones de entrada, tendré las condiciones de salida, lo que hago es promediar. Sacar el promedio para tener justamente el valor representativo del coeficiente pelicular por flujo anular en cada uno de los intervalos. Coeficiente pelicular por tipo de flujo. Teniendo en cuenta el plan desarrollado, tendré que definir un Reynolds de condensado, que recordemos, el Reynolds de condensado se forma justamente por los tubos, por lo tanto será diámetro interno, densidad de flujo de condensado, viscosidad de mezcla líquida de condensado, y de esa manera calcularé el H. Nótese que uno de los Reynolds, al principio, justamente el primero, es un valor de Reynolds nulo. ¿Por qué se debe esto? Porque a la entrada del equipo no hay líquido, simplemente ingresa vapor. Y como estamos analizando el Reynolds del líquido, al no ver líquido, no habría Reynolds. O sea, el Reynolds sería cero. Entonces, sí o sí, para que no tenga problemas la programación, debo agregarle esta consideración en la programación, es que si justamente uno de los componentes del reino del líquido, que generalmente será el primero, me da 0, define automáticamente que este valor de H, el coeficiente pelicular, por tipo de flujo, será 0. Luego, cuando sea mayor a 0 y menor o igual a 30, sacará de esta fórmula que vimos, entre 30 y 1600, o sea, de régimen transición, lo calculará de esta otra forma, y para régimen turbulento, o sea, si no se cumple ninguna de estas tres condiciones, se aplicará el otherwise, o sea, si no se cumplen ninguna de estas tres condiciones, calcule de esta cuarta manera, que será según el régimen de tipo turbulento, y de esa manera se obtendrá el coeficiente pelicular por tipo de flujo. Fijémonos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, hay un coeficiente pelicular por cada condición de entrada y salida de intervalo. Y yo tengo 6 condiciones, 6H. Lo que debo hacer es reaplicarlas para cada intervalo. Bajar ese número de 6, esos 6 números, bajarlos a 5 números. Por la cantidad de intervalos, justamente. Entonces lo que debo hacer es hacer un promedio. HF promedio, su índice K, justamente porque K va de 1 a 5, será el promedio de las condiciones de entrada y salida del HF. Ahora bien, definí el coeficiente pelicular por flujo anular. Definí el coeficiente pelicular según el régimen o el tipo de flujo. ¿Qué debo hacer? Debo definir, bueno, cuál es el valor representativo en sí del coeficiente pelicular del lado de los tubos. Y se opta siempre por elegir aquel que tenga el mayor coeficiente. Entonces, diré que el coeficiente pelicular interno por los tubos, su índice matricial K, será aquel definido por el máximo entre el anular y el obtenido por el tipo de flujo. Y de esa manera tendré el coeficiente pelicular interno. Lo que debo hacer ahora es corregirlo. Corregirlo en la medida de diámetro externo. Por otra parte, como dijimos en su momento, había al principio de la condensación, más que otra cosa, una masa de vapor remanente que estaba a una cierta temperatura elevada, que tendría que primero enfriarse para llegar al punto de rocío, ceder un cierto calor sensible. Por lo tanto, ese cierto calor sensible está descrito en términos de coeficiente de transferencia de calor en fase gaseosa. Y ese coeficiente de transferencia de calor en fase gaseosa surge justamente en el lado de los tubos. Y esto es análogo a lo que se veía en el cálculo de intercambiadores de carcasa y tubos. Sacaré la densidad de flujo másico, sacaré el Reynolds correspectivo, el Prandtl, justamente estamos hablando de fase gaseosa, por lo tanto serán propiedades en fase vapor, y así sacar correspondientemente el H del gas, dependiendo de cada condición de entrada y salida de los intervalos, a través de la fórmula general que se veía en carcasa tubos, aplicada justamente en la sección de tubos. Como esta es la medida general en la sección de tubos, lo que debo hacer, lo de siempre, corregirlo. Corregirlo en la medida de diámetro externo. De esa manera tendré que el HG
será un valor que dependerá justamente de las condiciones de entrada y salida de cada intervalo. Como yo debo representarlo por intervalo, tengo que hacer un promedio. Así tener un valor representativo por intervalo generado. HG promedio será el promedio en sí, el min, del HGK más I, el HG, su índice matricial K más 1. De ahí puedo definir este coeficiente pelicular combinado, que lo llamaré como HIO', que será el inverso, el elevado a la menos 1, mejor dicho, de los recíprocos de coeficiente pelicular del lado de los tubos, y el coeficiente pelicular del lado de carcasa. O sea, este sería coeficiente pelicular normal del lado de carcasa que tiene el refrigerante, y este coeficiente pelicular HIO, este recíproco de HIO, hace referencia al coeficiente pelicular de condensación. En este caso, como este HIO era un valor que ya estaba como normalizado por intervalo, justamente me va a dar valores por intervalo. Para sacar el área necesaria, sacaré un delta T media logarítmica por cada una de las condiciones de entrada y salida de los intervalos, y de esa manera obtendré una medida de delta T media logarítmica por intervalo. Teniendo en cuenta el factor de ensuciamiento dado por el problema, sabré que el coeficiente global de transferencia de calor necesario será 1 sobre el HIO combinado, el que acabo de escribir hace unos segundos atrás, la relación gamma sobre el HG promedio, el HG, el coeficiente pelicular de transferencia de calor de la fase gaseosa, promediada justamente para que me dé la misma cantidad de filas que hasta ahora voy disponiendo, de 5, más el factor de ensuciamiento dado por el problema. Eso me va a dar el U necesario por cada intervalo, y haciendo este cálculo, dividiendo la carga térmica desarrollada por intervalo por sobre el U necesario, delta T en medida logarítmica, y el FT, que en este caso era 1, tendré el área necesaria en cada uno de los intervalos de la condensación. Lo que debo hacer es, una vez obtenido esto, sumarlos, y tendré el área necesaria para mi equipo, según las condiciones de proceso y los parámetros geométricos además. Tendré que el exceso de área será el área disponible menos el área necesaria sobre el área necesaria, 5,7% de exceso. Cálculo de caída de presión. La caída de presión, si la analizo de los tubos, yo sé que por el lado de los tubos circula la mezcla de hidrocarburos, el hexano y el decano. O sea, circula la mezcla multicomponente que se va a condensar. Entonces siempre tomamos, cuando analizamos la caída de presión para ese fluido multicomponente, siempre tomamos la condición más exigente o más crítica, que siempre serán las condiciones de entrada. Y en la entrada justamente tendré este reino en la fase gaseosa, su índice matricial 1, el cual será aplicado para el factor de fricción por el lado de los tubos. Tendré en cuenta que la corrección dada por la viscosidad, ya sea en los tubos o en la carcasa, será un factor igual a 1, o sea, un factor unitario, porque no va a afectar a mis cálculos, porque la medida de su corrección se volvía tan despreciable frente al fenómeno de la condensación en sí, entonces podemos como anularlo o dejarlo de lado, y de esa manera calcularé la pérdida de carga en los tramos rectos de los tubos, que se calcula como siempre veníamos viendo, considerando justamente las condiciones más exigentes o más críticas, que es justamente vapor a la entrada. Por eso tenemos densidad de mezcla gaseosa, su índice matricial 1. Pérdida de carga por los tramos en direcciones de los cabezales, por cambios de dirección, que será justamente teniendo en cuenta si es que llega a cambiarse la dirección del fluido, si llega a cambiarse por el número de pasos. Pero en este caso, como el número de pasos es 1, entonces mucha influencia no tendrá.
Las sumatorias de estos dos tramos, de estas dos pérdidas de carga, me va a dar la pérdida neta, la caída de presión total del lado de los tubos neta. Y fijémonos que justamente esta caída de presión desarrollada por los tubos representa el 40% con respecto al admisible. O sea que estoy OK. Estoy diseñando de manera correcta. Para el lado de carcasa, yo sé que circula el fluido refrigerante, por lo tanto tendré en cuenta las propiedades del fluido refrigerante, el agua, a temperatura media. Habré sacado el número de baffles de la siguiente manera. El factor de corrección de viscosidad a temperatura media es igual a 1, y calcularé y me fijé que la caída de presión del lado de carcasa es menor a la admisible en una medida del 20%. Así que por el momento el ejercicio terminaría acá. Lo que puedo hacer si quiero es revisar una de las consignas que era la última, que era de qué pasa si el área requerida se decidiría extender el periodo de mantenimiento a 2 años con un RD de 4,5 por 10 a la menos 4. Yo tenía acá definido que el RDB 4,5 por 10 a la menos 4 lo llamaba como R subíndice REC 2. Así que lo que voy a hacer, me voy a ir abajo, y en esta fórmula del U le voy a agregar el 2 y ver qué pasa. Le agrego el 2, me modifica esto, y veo justamente una cosa, que el exceso de área pasó a ser negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el área necesaria justamente se volvió más grande que lo que sería el área disponible. Fijémonos que el área disponible es 51,66 y el necesario ahora pasó a 52,6 metros cuadrados. ¿Por qué este aumento de área? Porque justamente influyó el U. ¿Cómo influyó el U? Porque yo le cambié el factor de ensuciamiento. Como dejamos que el equipo se ensucie más tiempo, el ensuciamiento fue más destacado. La transferencia de calor se vuelve tal vez más pobre, y el área necesaria para compensar eso, para compensar esa pérdida, debe agrandarse. Entonces, como se agranda en una medida mucho más grande que la del disponible, el área disponible, y por lo tanto el exceso pasa a ser negativo. En cuanto a las caídas de presión, diría que no hubo ningún efecto. No. El factor de ensuciamiento justamente no influye tanto, mejor dicho, matemáticamente, viéndolo por el MATLAB, no influye en el cálculo de caída de presión, del lado de tubos o del lado de carcasa. Lo que sí cambia es, o influye en sí en el U, influye en el área necesaria, influenciará sobre el exceso de área. Así que con eso se termina la clase de hoy.